Hola, bienvenidas y bienvenidos a este panel Mujeres Latinas en Silicon Valley, que Expansión organiza dentro del Women Economic Forum. En esta sesión, que es más una plática, nos acompaña Rebeca Juan, fundadora y general partner de Calais Venture, un fondo de capital de riesgo que invierte en emprendimientos en América Latina. Rebeca nació en Corea, se crió en Argentina y ha creado una sólida carrera en Estados Unidos, en Silicon Valley, y además de su papel como emprendedora y como inversionista, da clases también en universidades como Stanford. Este es un súper breve resumen de toda la larga carrera de proyectos, ¿no?, que ha desarrollado hasta ahora, porque la verdad es que ha desarrollado muchísimos proyectos y, bueno, pues para ir ganando tiempo, vamos a resumirlo solamente por aquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Rebeca. No, muchísimas gracias por invitarme, qué gusto. Rebeca, a mí me gustaría empezar hablando contigo justamente de cómo fuiste descubriendo tu camino en el mundo del emprendimiento y cómo tus raíces han influido, ¿no?, para que llegues a donde estás ahora. Nací en Corea, crecí en Buenos Aires, en Argentina, y mi primer aproximación al mundo de los emprendimientos fue con una competencia de negocios para estudiantes que se llamaba Junior Achievement en la escuela secundaria. Y a partir de eso me fui a MIT, donde empecé mi carrera como ingeniería, haciendo todo lo relacionado a la tecnología. Y en ese proceso me convertí en una emprendedora social trabajando en el tema de agua y el acceso al agua potable y saneamiento, especialmente en Centroamérica, donde trabajamos con filtros de agua, purificación en zonas rurales. Y eso lanzó mi segunda etapa en mi carrera, que fue en Silicon Valley, en San Francisco, en donde estudié en Stanford, y ahí fue donde me incursioné en todo lo que es el mundo de la tecnología y el emprendedurismo. Creé mi primera compañía con estudiantes de Stanford, que no funcionó bien. La segunda compañía que creamos tuvo fondeo de Peter Thiel, el primer inversionista en Facebook, y Max Levchin, quien fue el cofundador de PayPal. Y con esa compañía pudimos ir a todo el mundo a ayudar a crear ecosistemas para emprendedores, juntando a corporaciones, a emprendedores, a gobiernos y a inversionistas en muchos países del mundo. Y en 2014 fue cuando me convertí en inversora yo misma, ¿no?, en un venture capitalist, creando mi primer fondo de inversión que se llama Rivet Ventures, enfocado a un consumidor femenino, todas las compañías que están resolviendo problemas de mujeres. Y unos años más tarde creamos Calais Ventures en América Latina con muchos socios de la región, en donde estamos invirtiendo en compañías de edad temprana en toda Latinoamérica y en muchos sectores como fintech, educación, salud, logística, juegos, retail, así que encontrando buen talento en nuestra región. Justamente en todo este camino que has hecho, ¿cómo sientes que han influido, ¿no?, tus raíces? ¿Cómo sientes que has influido también la diversidad, ¿no?, que nacida en Corea, cultura coreana, cultura latinoamericana, luego en Estados Unidos? Yo creo que la diversidad fue mi punto de conexión con todos estos mundos, porque yo con una cultura coreana, creciendo en Latinoamérica, educada en Estados Unidos, he tenido que desarrollar esta aptitud para conectar con la gente. No importa de dónde vengan o cómo piensan, o si son ingenieros o son humanistas, fue un proceso de adaptación a la cual me he obligado a enfrentar porque las circunstancias lo demandaron. Entonces, cuando yo ahora empiezo a, por ejemplo, trabajar en innovación, esas perspectivas de ingeniera, de inventora, de emprendedora social, educadora, sí interseccionan muy bien para poder entender el potencial de diferentes compañías. Dentro de las inversiones también vemos que hay un efecto de sesgos, ¿no?, de tanto el mundo de los inversionistas y el mundo de los emprendedores, que a veces tenemos todos algunos sesgos inconscientes o subconscientes, y es algo que estamos trabajando siempre para poder mejorar, para poder entender y contribuir de manera positiva como fondo, como grupo, para que haya más diversidad e inclusión en el mundo de la tecnología. Y justamente hablando de este tema de sesgos, ¿consideras que las mujeres en este ecosistema lo tienen un poco más complicado?
Definitivamente, y ahí no es una opinión personal, las estadísticas hablan por sí mismas, desde el punto de vista incluso de Silicon Valley, que es la meca del emprendimiento, los números son devastadores, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el tema de inversiones, solamente alrededor del 10% de los puestos de inversión con decisión e influencia están ocupados por mujeres. Si vamos a América Latina, si vamos a otras regiones, los números no son mejores, a veces son mucho peores. Y si vemos a las emprendedoras, ¿no? A las fundadoras, la experiencia nos ha mostrado que cuesta más levantar dinero y capital cuando uno es mujer, y hay interseccionalidades. Si uno es mujer, mujer de color, ¿no? Entonces es incluso más difícil. Y vemos que dentro de las compañías, aun cuando tienen puestos y títulos de influencia, cuesta hacer que nuestras voces se oigan. Entonces, es una lucha constante, pero me da mucho placer decir que hay muchos cambios que están pasando tanto en América Latina como en Estados Unidos, y son cambios en la dirección correcta, ¿no? Con una dirección en donde se incluyen más voces femeninas en estos procesos. ¿Y cómo influye en estos cambios que está habiendo el tema de redes de mujeres, ¿no? ¿Cómo están trabajando las redes de mujeres en el ecosistema para impulsar, ¿no? Que haya más emprendedoras, más inversionistas, más mujeres en los fondos de inversión? Son fundamentales las redes sociales y el capital social para las mujeres, en donde nos podemos ayudar, celebrar, apoyar cuando tenemos un mal día, pero también intercambiamos muchas herramientas, muchos contactos, y eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Silicon Valley, se han creado muchas redes después del movimiento Me Too, después de Sheryl Sandberg de Facebook, que ha creado los Lean In Movements. Y en América Latina estoy muy orgullosa de ser parte de una red que se llama We Invest, que son todas inversionistas mujeres de toda la región, que estamos muy activas en un grupito de WhatsApp, y también nos juntamos para aprender en colaboración y en cooperación sobre lo más nuevo, ¿no? En el mundo de la inversión, capital y tecnología. ¿Es difícil llegar a entrar al ecosistema? ¿Cómo es el inicio? ¿Cómo has visto tú, ¿no? Que has sido emprendedora, que empezaste, que has llevado además varios proyectos? ¿Cómo fueron tus inicios y cuáles fueron los principales retos que tuviste que abordar, ¿no? Sí, dependiendo de qué rol tiene uno en el mundo de la tecnología, por ejemplo, un rol de liderazgo, como puede ser director ejecutivo o CEO, cuesta un poquito más. De hecho, aún teniendo el título, en mi última compañía de Silicon Valley, iba a una reunión de directorio, y aunque yo tenía el título de CEO, las miradas y las preguntas iban a mi cofundador, que era hombre. Entonces, eran cuestiones a veces casi microagresiones que uno notaba porque eran muy repetitivas y muy frecuentes, y en algún momento eso llega a crear preguntas, ¿no? De, ¿yo tengo lo que se necesita para ser líder o no? Y puede ser muy dañino para lo que es la confianza y la autoestima de muchas de nosotras. A veces la discriminación es mucho más obvia, ¿no? En levantar mi primer fondo, he ido a reuniones con potenciales LPs, Limited Partners, ¿no? Son los que invierten en fondos, y me han dicho, sin pelos a la lengua, la próxima vez quiero que traigas a un hombre, aunque no tenga un título, no sea socio, por favor, viene acompañada de un hombre, porque éramos todas mujeres en el grupo. ¿Por qué? Porque eso da más validación y credibilidad al equipo. O sea, hay gente que nos daba ese consejo con buenas intenciones, ¿no? Para decir, quiero ayudarte a incrementar tus chances de conseguir fondeo, pero es realmente increíble que estemos en el siglo XXI y que todavía eso sea explícito, ¿verdad? En América Latina, creo que estamos un poquito más atrasados en lo que es la discusión y la narrativa sobre inclusión y diversidad en comparación a Estados Unidos o en Europa, pero se está empezando a hablar mucho más, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se habla muchísimo de algunos sesgos muy invisibles, ¿no? Que, por ejemplo, preguntarle
a una mujer, ¿quién te está cuidando los hijos? ¿No? Es ofensivo en Estados Unidos porque eso implica y connota que la mujer tiene la responsabilidad de estar a cargo de los hijos. En América Latina capaz que todavía no tenemos esa sensibilidad, ¿no? Pero estamos empezando a tener discusiones sobre cuáles son las medidas y las políticas explícitas, como también algunos temas de actitud, ¿no? Que son un poquito más sutiles que tenemos que trabajar en la región. Comentabas al principio el tema de esta reunión, ¿no? En la que la persona que hablaba contigo se estaba dirigiendo con tu compañero. ¿Cómo se reacciona o cómo has aprendido a reaccionar ante esas situaciones? Creo que es un equilibrio muy interesante porque uno puede enojarse y ofenderse, que uno tiene toda la razón para sentirse rechazada, ¿no? Cuando uno tiene el título pero no recibe la atención que merita ese título. Pero en general a mí me ha funcionado usar humor, ¿no? De tratar de ser bastante asertiva y decir, aquí estoy yo con la respuesta a esa pregunta, y de repente a veces bajar un poco la temperatura con algún chiste, ¿no? En donde puedan ellos aceptar la acusación, pero que no se le caiga la cara en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de algo financiero y le preguntan a mi cofundador, que era el CTO, no era el CFO, entonces yo, en general teníamos un acuerdo con mi aliado, que era mi CTO, que él primero siempre me pase la palabra cuando es mi turno, entonces hay validación dentro de mi equipo, y también que yo pueda clamar esa posesión con la autoridad de la voz y capaz decir algo como, por ejemplo, si se trata de números, a mí eso me encanta hablar de eso y no se preocupen, no les voy a pedir dinero, ¿no? O sea, un comentario capaz con humor para que ellos puedan relajarse y aceptar lo que yo le estoy señalando, que es un error que cometieron, pero sin ser confrontacional. Y justamente del lado de los fondos, has visto que comentabas, ¿no? Que ya estabas viendo una evolución, que hay conversaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos, que todavía falta mantener un poco aquí o llevar más a la mesa en América Latina, pero justamente ¿cómo estás viendo esta evolución? Imagino que todavía demasiado lento con los números que nos estabas dando al inicio de esta conversación, pero ¿cómo estás viendo que está evolucionando esta conversación? Por ejemplo, estas redes sociales como Beinvest son plataformas muy fértiles para tener esa conversación, porque podemos empezar a apoyarnos mutuamente, ¿no? Por ejemplo, si en algunos casos vemos que algún mercado en específico necesita tener la perspectiva femenina en el equipo fundador, podemos como ecosistema empezar a hacer esa pregunta todos juntos, ¿no? Que no sea solamente Rebeca o Juan haciendo esa pregunta de dónde está tu perspectiva femenina, sino que empezamos a ser consistentes, y una vez que, por ejemplo, un equipo fundador recibe esa pregunta 3, 4, 5, 6 veces, empiezan a pensar, capaz que sí necesito tener esa perspectiva para poder levantar capital, ¿no? Y ahí es cuando el cambio sucede. Y yo veo que ya estamos pasando de, por ejemplo, la conversación de cuotas, ¿no? De tener cupos, por ejemplo, a pasar a temas mucho más prácticos, de día a día, ¿no? Cómo plantear una respuesta a un episodio de microagresión, por ejemplo. Esas conversaciones son súper útiles. Y ya cada vez más fondos también están pidiendo, ¿no? Esta parte de equidad de género para poder y para que los emprendimientos reciban el capital, ¿no? Ya no solamente es una sugerencia, sino que empieza a ser un requisito, ¿no? Sí, y yo creo que es siempre dependiendo del caso, ¿no? En emprendedurismo y en general en innovación hay pocas reglas generales aplicables a todo, porque realmente depende de cuál es el producto, cuál es el mercado, qué tipo de experiencia tiene el equipo fundador. Pero sí, en algunos casos yo creo que, por ejemplo, en un tema de producto en donde el usuario final es 100% femenino, uno estaría en desventaja en entender la oportunidad de negocio sin tener esa perspectiva influyente en el equipo fundador y que está creando producto. No solamente una empleada, ¿no? Que me puede llegar a hacer marketing o de mensajes, sino realmente en pensar de una manera mucho más introspectiva sobre cuál es la necesidad de ese usuario y cómo podemos entenderlo sin tener a ese usuario representado en el equipo, ¿no? Y sobre esto también, ¿qué habilidades son las que detectas como clave para crecer en el ecosistema?
Sobre todo también enfocado, ¿no? Siendo mujer. Sí, yo creo que en general en mi carrera, de toda la vida tecnológica que he tenido, uno de los principales skills, habilidades ha sido saber cómo crear relaciones a largo plazo, ¿no? En donde hay reciprocidad. Y eso a veces es difícil porque tenemos, o sea, en el mundo de la tecnología, nuevos emprendimientos, nuevos roles y trabajos, y es difícil mantener esas relaciones a lo largo de los años y especialmente saber cómo los favores son bilaterales, no solamente que, por ejemplo, yo reciba un deal de alguien, sino que pueda responder a eso compartiendo mis deals también. Esa fórmula, ese equilibrio de tener reciprocidad en general en la vida fue, creo que uno de los mejores hábitos que he creado en mi carrera y se lo recomiendo a todos que lo practiquen con intencionalidad, porque eso siempre resulta en un ecosistema mucho más colaborativo. Hablamos también muchas veces que a la hora de solicitar el tema de capital, a las mujeres les cuesta, no es que les cueste más trabajo plantarse frente a un inversionista, sino que muchas veces a la hora de determinar cuánto pedir, ¿no? O sea, esto de determinar cuánto necesita mi emprendimiento, estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo poco, siempre salen muchas conversaciones cuando se habla de mujeres a la hora de solicitar financiamiento. Desde tu perspectiva, ¿no? De ambos lados, ¿cuál sería el consejo que darías a las emprendedoras a la hora de empezar a levantar capital? Sí, bueno, los estudios en general muestran que las mujeres estadísticamente tendemos a pedir menos. Por ejemplo, cuando estamos negociando un salario, pedimos en general menos de lo que nuestros credenciales y nuestra experiencia merita, mientras que, de nuevo, estadísticamente los hombres tienden a pedir un poco más, ¿no? O lo que realmente se merecerían, que sería el benchmark de mercado, o más, ¿no? Y eso creo que también sucede en el mundo de las inversiones y en levantar capital. Y no digo que sea solamente por una cuestión de poca confianza que tienen las mujeres, es una retroalimentación del mercado, del ecosistema. Hay estudios también que muestran que, por ejemplo, el mismo perfil de emprendedor o emprendedora va a levantar capital a un fondo de Silicon Valley. Asumamos más o menos a la etapa de producto y tracción, y a las emprendedoras fundadoras femeninas se les pide mucho más información, respaldo, modelos económicos, que lo que se le pide a alguien similar con un equipo mayoritariamente masculino. Entonces, yo quiero poner la responsabilidad del cambio en los que fondean, no solamente a las mujeres emprendedoras que van a pedir ese capital, ¿no? Porque es una dinámica en donde cuando nos dicen que no tantas veces, después empezamos a pedir menos y es natural eso. Creo que ahí es donde viene también la importancia de estas redes. Porque lo que hace tradicionalmente el emprendedor es juntar a un grupo de CEOs en donde se hace mucho benchmarking, ¿no? En donde uno pregunta cuánto levantas, por qué tipo de tracción y cómo fue el proceso. Y ese storytelling, ese compartir experiencias, crea validación para las expectativas que uno puede llegar a tener. Y cuando a uno se le cuestiona, por ejemplo, ¿por qué crees que esta evaluación es correcta? Entonces ahí puede tener listas, experiencias de otros founders en donde uno dice, bueno, miren, yo te conozco a esta fundadora que ha levantado con menos tracción de ingresos y le han dado un term sheet de $6 millones de evaluación. Y en eso me baso en pedir mi evaluación, ¿no? Así que para mí el compartir información, aunque a veces nos cueste ser vulnerables, es súper importante. Y hablabas del tema justamente de crear redes, de networking. También me gustaría un poquito hablar del tema de encontrar mentoras, ¿no? ¿Cómo puede ayudar este tema de encontrar mentoras y encontrar no solamente mujeres, también hombres, pero sobre todo, ¿no? En este camino que es más arduo para las mujeres, tener un role model o una figura femenina que vaya también, ¿no? Mostrando un poco cómo ir avanzando en los obstáculos. ¿Qué tan importante es? ¿Tú te has apoyado en mentoras? ¿Has tenido mentoras en tu carrera? He tenido mentoras y mentores y creo que es importante tener ambos, porque la realidad es que, bueno, si 10% del mundo de VC es mujer,
tengo menos acceso a mujeres en el mundo de bici, ¿no? Sí hay, y muchas están muy ocupadas, entonces si uno tiene la fortuna de poder tener una mentora en ese mundo, buenísimo, ¿no? Pero también tenemos que abrirnos a poder tener esas relaciones con los que están en el poder, que en su mayoría, en muchos de estos ámbitos tecnológicos e innovación, son hombres. Entonces, por ejemplo, una mentora importantísima que he tenido en mi vida fue en la Universidad de MIT, que me llevó a pensar sobre el impacto social, se llama Susan Murcott, y hasta hoy, después de 20 años, somos amiguísimas y me sigue mentoreando y seguimos hablando y teniendo reuniones. Pero a lo largo de mi carrera he tenido muchísimos hombres mentores también que han tenido mucha profesionalidad y realmente me han abierto tantas puertas a lo largo de los años y manejar esas relaciones, especialmente cuando es con el sexo opuesto, ¿no? De que siempre sea profesional esa relación, en donde yo me sienta cómoda, pero también el mentor es también una habilidad que tenemos que empezar a compartir en cómo logramos eso, ¿no? Porque sabemos que también hay mucho abuso en el ambiente y hay que protegernos mutuamente. Justamente te quería preguntar, ¿cuáles serían tus consejos o cuáles serían los pasos que tú recomendarías a la hora de elegir un mentor o una mentora, ¿no? De cómo ir pues, viendo, ¿no? Cómo se crean estas redes. Mi recomendación a todos mis estudiantes que buscan empezar sus carreras y tener mentoras y mentores, hombres, es que siempre vayan a esa relación o a esa primera reunión en vez de pensar qué me puede ofrecer de valor esta persona a mí o cómo me pueden ayudar, que vayan con la actitud de qué puedo apoyar o ayudar o contribuir a esta persona yo. Y uno puede decir, bueno, tú estás en la universidad, tienes 20 años, 22 años, ¿qué le puedes ofrecer a alguien de 50 que tiene 3 décadas de carrera, ¿no? Y siempre he podido encontrar algo. Por ejemplo, había un mentor que siempre me abría puertas, me hacía conexiones con gente que me daba pasantías de verano, oportunidades de trabajo, y esa persona, yo siempre iba a las reuniones con historias de innovación que veía en MIT. Entonces, era siempre tit for tat, ¿no? Entonces, él decía, te presento a esta persona que es ejecutivo en Microsoft y es el Chief Architect, buenísimo, muchas gracias, pero déjame retribuir y pagarte con, ¿sabes lo que está pasando en el Media Lab de MIT? Hay un proyecto que casi nadie conoce porque no se ha publicado todavía, pero mi amigo trabaja en ese laboratorio y yo te puedo contar la primicia, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre buscando cómo yo puedo contribuir. Ha habido casos en donde mentores tenían hijos o hijas de mi edad y me preguntaban, ¿sabes que estoy teniendo problemas en poder comunicarme con mi hijo? ¿Me puedes ayudar a entender esa perspectiva, ¿no? Tú eres más joven. Claro que sí. Entonces, cuando hay ese valor mutuo, las relaciones de mentorship empiezan a desarrollarse de manera muy natural y no hay como pendiente o en el background ese miedo de, bueno, acá hay algo poco profesional o hay un incentivo, una agenda secreta, ¿no? Porque la agenda es clara. A mí me dan contactos y consejos y yo contribuyo a algo que ellos también se benefician. Entonces, cuando la transacción es muy clara, creo que es más fácil crear una interacción profesional. O sea, la clave justamente está también en crear valor, ¿no? Para la persona que tienes enfrente. Exacto, exacto. Y creo que también eso ayuda a la autoestima, porque cuando yo puedo agregarle valor a alguien que tiene mucho poder, mucha influencia, mucha carrera, muchos contactos, mucho dinero, y yo puedo agregar valor, entonces yo salgo de esa reunión sintiéndome muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, tiene dos efectos y me encanta esa mentalidad en general, de qué puedo aportar más que qué puedo extraer. Hablábamos al principio justamente también un poco de esta parte, y toda la conversación ha ido girando en torno a eso, ¿no? A la parte de networking, mentoría, redes, cómo hacer, ¿no? Que más mujeres entren al ecosistema y que más mujeres levanten dinero. Y sí me gustaría un poquito más de hacer énfasis en justamente estas redes estas redes como grupos, ¿no? Como grupos de apoyo entre mujeres latinas en Estados Unidos. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué tan común es? ¿Qué tan fácil es encontrar estos pares, ¿no?
Sí, hay ahora, por ejemplo, estoy hablando en una conferencia que se llama The Hispanic Heritage Foundation, en donde se juntan muchos inversionistas de origen latino y hispano, y hay grupos, esa es una fundación que también ayuda a la nueva generación de hispanos en Estados Unidos. También tenemos muchos grupos de mujeres en el mundo de tecnología, a veces están impulsados por ejemplo, bancos u organizaciones, y tenemos nuestros propios redes chiquitas, ¿no? Por ejemplo, yo he creado una red y no tienen que ser muy grandes, creo que eso es importante también mencionarlo. Creé un grupito que se llama The Get Club, porque en todos los ámbitos de nuestras vidas muchas veces las madres damos y no sentimos que se nos da, ¿no? No hay un momento para obtener. Entonces, creamos ese concepto de acá. Uno viene a las reuniones para obtener algo, The Get Club, no The Give Club, ¿no? Y juntamos una docena de mujeres que nos juntábamos una vez al mes para desayunar juntas, y era exactamente el problema de una, es el problema de todas, ¿no? Empezamos a compartir primero cosas de negocios, por ejemplo, compartir algún desafío que teníamos en operaciones. Luego eso evolucionaba a cosas personales, como cosas de pareja, hasta ya no quiero a mi co-founder y cómo hago para deshacerme de alguien en mi compañía. Bueno, todo tipo de temas que realmente mucha confidencialidad, y con fortuna pudimos crear similares cosas también con mujeres latinas en Estados Unidos. Y lo que yo recomiendo es que haya varios de estos outlets, ¿no? A veces es una organización grande con 100, 200 personas, y a veces son grupitos de compromiso chiquitos, 6 personas, 12 personas, y lo que importa es la frecuencia y el compromiso de que siempre sean las mismas, que se reúnen regularmente. Y cuando eso pasa, ya empieza a haber valor, ¿no? Cuando son personas diferentes y hay que restablecer el conocimiento en cada reunión, ya es como que se diluye un poco el valor. Rebeca, hemos hablado, cuando se habla del tema de cómo ha cambiado todo con la pandemia, de cómo nos ha cambiado la pandemia, más allá, ¿no?, de tener que hacer, por ejemplo, este foro de forma digital, se habla de cómo ha cambiado el liderazgo, ¿no? De qué tipo de líderes hemos necesitado ahora con la pandemia, porque equipos a distancia, equipos que además han pasado por una fase de estrés muy fuerte, ¿no? Por el tema de la crisis sanitaria, toda la parte de salud, de trabajar en casa. O sea, nos ha cambiado la vida directamente y también ha cambiado la forma de liderazgo. ¿Has notado o sientes que también eso ha hecho que haya más oportunidades para las mujeres, en el sentido de que se busca un liderazgo más diverso? Absolutamente, absolutamente sí. Creo que lo que la pandemia ha hecho es hacer muy obvio que se necesita otro tipo de liderazgo basado en compasión y empatía y autenticidad. Ahora, se ha hablado mucho de eso en los ámbitos de liderazgo, en los HBS y Stanford GSBs, ¿no? Las escuelas de negocios. Se ha hablado de esto por mucho tiempo, pero con la pandemia ya sabemos que no es suficiente dar compensación financiera y promociones. Necesitamos hacer que nuestros empleados y nuestros equipos se sientan vistos y apreciados con todas las facetas de sus vidas, no solamente lo que muestran en el trabajo, pero que tienen a niños o niñas o madres o padres o gente que tienen que cuidar en sus casas y otros temas que tienen que lidiar. Y esto no solamente madres, padres también, ¿verdad? Entonces, creo que se ha visto una oportunidad de otro tipo de liderazgo menos confrontacional. Y bueno, sin estereotipar géneros, hemos visto muchos casos de éxito de mujeres que tienen ese estilo más compasivo, más empático en crear un ambiente muy inclusivo en sus compañías. Creo que hay muchas oportunidades para mujeres. Habiendo dicho eso, también hay más desafíos para las mujeres, porque también muchos estudios han mostrado que la pandemia afectaba a las mujeres y mujeres madres de manera desproporcional. Entonces, sí, tenemos oportunidades, pero también tenemos más desafíos. Así que a ver si de alguna manera algunos emprendedores nos resuelven esos desafíos, ¿no? Sí, esta parte, ¿no?, que comentabas también al principio de cómo la parte de cuidados sigue recayendo en las mujeres, ¿no? Y que eso también cómo te afecta en la parte laboral de carrera. Exacto, exacto. Yo conozco muchas mujeres, por ejemplo, que se les ha ofrecido promociones y que han declinado
porque no pueden tener otra fuente de estrés hoy, por lo menos. Entonces, si están las oportunidades y si hay mucha más presión y estrés, entonces, ¿cómo hacemos para que haya intersección entre esos dos mundos? Uh-huh. Y justamente ya para ir terminando, porque nos está comiendo ya un poco el tiempo, y para terminar con nuestra última pregunta también bien y con calma, porque sí me gustaría justamente hablar de esto, con toda la larga carrera, con todos los proyectos que tú has llevado a cabo, sí me gustaría un poco compartir, ¿no?, con quien nos está viendo hoy, ¿cuál es el principal aprendizaje que tú dirías que has obtenido, ¿no?, o que has tenido en toda tu experiencia en tu carrera, y que pudiéramos compartir con quien nos ve? Sí, bueno, uno de ellos es la reciprocidad, que ya lo cubrimos, ¿no? Creo que la otra parte es tener una confianza realmente firme de que cuando uno es auténtica y puede llegar a confiar en el gut feeling, que se abren buenas oportunidades, ¿no? Es muy difícil a veces, porque a veces nos movemos con el miedo. ¿Qué pasa si me pierdo esto y después no hay algo mejor, ¿no? Y eso nos pasa cuando buscamos trabajos, cuando aceptamos que un socio, un jefe nos trata mal y decimos, bueno, esto lo tengo que aceptar porque es lo que hay, ¿no? Y me tomó muchos años en mi carrera poder tomar ese paso y decir, no, me tiro a la pileta o alberca, como dicen en otros países, y con tal de que yo tengo esa confianza firme de que lo que estoy haciendo se basa en un principio importante para mí, que hay otras puertas que se abren, otras ventanas que se abren. Y eso lo tuve que aprender con algunas malas decisiones, en donde me he quedado en, por ejemplo, equipos de trabajo tóxicos, y me tomé mi tiempo, ¿no? Porque tenía miedo de que si se terminaba eso habría consecuencias malas o que no encontraría otro equipo similar. Y cada vez que no escuché mi vocecita interna, me fue mal, ¿no? O sea, tuve que pagar ese error muy caro. Pero las veces que he puesto un límite, boundary, ¿no? Claro, he dicho, yo esto no lo voy a aceptar. Para mí, con mis principios, o sea, yo voy a demandar que se me respete y aprecie. Cuando actué de esa manera, el ecosistema cambió o el ambiente cambió, o capaz que ese trabajo no funcionó, pero la próxima oportunidad que conseguí fue mejor. Entonces, creo que aprendí a confiar en ese instinto, a establecer límites muy claros, y que de alguna manera el universo me va a escuchar, ¿no? Y que lo va a premiar. Me encanta este mensaje de no aceptar que esto es lo que hay, ¿no? O sea, sino que puedes cambiar lo que hay. Exacto, exacto. Hay que abrir la mente y estar abiertos a que a veces es doloroso, ¿no? Ese proceso de transicionar y establecer con firmeza lo que uno quiere, pero a la larga siempre funciona mejor. Y eso no solamente en el trabajo, creo que también aplica a la vida personal en general. Perfecto, pues Rebeca, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia. Pues nada, seguiremos así muchísimas viendo, esperamos tener más conversaciones contigo más adelante. Muchas gracias también a quienes nos vieron hoy viendo esta plática, y pueden seguir viendo el resto de paneles del foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.